Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que les agradezco la posibilidad de estar acá y de poder exponer esta materia. Le cedí unos minutos a Enrique, si es que voy a ser bastante breve y me voy a saltar algunas láminas porque además hay temas que se han expuesto bastante bien. Simplemente quiero explicarles un poco cómo funciona el sistema hoy día, de manera bien simple. Hoy día hay dos maneras de ingresar al sistema, una voluntaria y una que es la manera reglada. La manera reglada, yo tengo que definir si entro por un estudio o por una declaración. Y eso es muy importante porque cuando entro por declaración, la evaluación es más sencilla porque es un proyecto que prácticamente no genera mayor impacto. En cambio, cuando entro por estudio, yo al titular del proyecto se le pueden exigir medidas de compensación o de mitigación para hacerse cargo de los impactos, sea en la calidad del aire, en los recursos naturales, en la calidad del agua, en fin. Entonces, para ver si entro o no al sistema, hay un listado de proyectos que están en el artículo 10 de la ley. Y ahí se establece que entran los proyectos mineros, los proyectos de forestales, los proyectos hidroeléctricos, los proyectos de acuicultura, en fin, una serie de proyectos, rellenos sanitarios. Y para saber si entro por estudio o por declaración, existe un catálogo de efectos por los cuales yo defino si es que ese proyecto requiere además medidas de mitigación o de compensación adicionales. Por lo tanto, hay una manera de entrar al sistema que es por el artículo 10, que es el catálogo de proyectos, y hay un listado de efectos que me hacen entrar por estudio o por declaración. Y tanto las declaraciones como los estudios tienen algunas diferencias. Tienen diferencias en los plazos para evaluar. Como una evaluación es más fácil o menos compleja, tiene un plazo de 60 días ampliable a 90. En el caso de los estudios va de 120 a 180 días. Y además, en el caso de las declaraciones solamente hay que acreditar que se cumple con la normativa y en el caso de los estudios de impacto ambiental hay que hacerse cargo de los impactos a través de medidas de mitigación, medidas de reparación o medidas de compensación. Y en las declaraciones, salvo algunos casos excepcionales, no hay participación. En cambio, en los estudios, hasta hoy día en el reglamento actual, siempre hay participación. El recurso de reclamación en un caso es ante el director del servicio y en los estudios ante el comité de ministros. Esas son las diferencias más grandes entre lo que es una declaración y lo que es un estudio. Ahora, en la propuesta actual de reglamento, que es un poco lo que les quiero contar y que tiene relación con lo que decía Enrique, y yo creo que aquí hay cosas que si bien hay una diferencia que nos gustaría que no fuera, pero es así, hay cosas que se pueden acercar. Estas son las letras que la ley considera afectación y que podrían gatillar una consulta indígena. El riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de las emisiones de un proyecto, de los efectos que produce por la chimenea, de lo que vierte al agua, en fin, de los residuos que genera. Efectos adversos en la cantidad y calidad de los recursos naturales, incluido el suelo, agua y aire, es decir, la extracción de árido, el tema forestal, la extracción de agua, la utilización de agua en proyectos, la afectación del aire a través, por ejemplo, de un proyecto termoeléctrico o de un proyecto que genera mucho movimiento de tierra, en fin, todo eso se evalúa y puede hacer entrar y gatillar una consulta indígena. El reasentamiento de comunidades humanas, tema muy importante y que además el convenio lo trata directamente, o la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos indígenas. Y en este caso hay temas que en la nueva propuesta se tratan y que tienen relación con lo que decía Enrique, y aquí entra la intervención, el uso o la restricción al acceso a los recursos naturales que utilizan como sustento los grupos humanos indígenas para cualquier uso tradicional, medicinal, espiritual o cultural. La obstrucción o la restricción a la libre circulación, cuando usted le hacen un proyecto y le tapan un camino o le cortan un camino o le hacen un camino distinto que le hace dar una vuelta muy larga y que le afectan su calidad de vida, también va a gatillar una consulta indígena. Esto implica también cuando hay un aumento en los tiempos de desplazamiento. Si un proyecto hace que haya una intervención, que usted se demora todos los días media hora en un trayecto y ahora se va a demorar una hora o más, evidentemente hay una afectación importante que requiere una consulta. La alteración al acceso o a la calidad de los bienes, equipamientos, servicios e infraestructura. Usted hoy día puede vivir en un lugar tranquilamente y tener acceso a un colegio, acceso a una escuela, un consultorio o algún equipamiento que le traiga algún beneficio. Y si por un proyecto ese acceso al equipamiento se va a dificultar o se va a obstaculizar, evidentemente es posible gatillar una consulta indígena. La dificultad o el impedimento para un tema muy relevante, que es el ejercicio o la manifestación de las tradiciones, de la cultura, de los intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo propios de los grupos humanos indígenas.
Ese es un tema que también en la propuesta está como algo que gatilla una consulta indígena. Por lo tanto, cualquier cosa que altere los sistemas de vida va a gatillar una consulta. La siguiente letra habla de la localización en o próxima a poblaciones, habla de áreas protegidas, susceptibles de ser afectados. Por lo tanto, cualquier proyecto hidroeléctrico, forestal, una piscicultura, una empresa minera, un proyecto termoeléctrico que se encuentre en o próximo a población, debiera, si es que genera efecto, gatillarse una consulta indígena a sí mismo. La alteración significativa del valor paisajístico turístico de una zona, que tiene mucho que ver porque en muchas zonas esto es un tema que es gravitante para los pueblos indígenas. Y finalmente la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, y evidentemente aquí entra el patrimonio cultural indígena. Este me lo voy a saltar porque en realidad es lo mismo explicado con letras y gráficos, es más complejo. Entonces, para tratar, Matías, ¿me puedes prestar el puntero? Voy a tratar de ser simple. Cuando existe un proyecto que está en el catálogo del artículo 10 y tiene que evaluarse, la primera pregunta es si es que existe alguna posibilidad de susceptibilidad de afectación indígena. Si es que no, y hay ciertos artículos que lo tratan, hay artículos sobre que hay un análisis previo antes de entrar al sistema, tiene una participación convencional. Si es que sí hay que pasar a una segunda fase, si es que existe una susceptibilidad de afectación, si es que el titular reconoció o no reconoció un impacto de afectación a los grupos humanos indígenas. Si es que el titular lo reconoce, hay una consulta indígena. Y ustedes me podrían preguntar, ¿y qué pasa si el titular derechamente no lo quiere reconocer? Porque hay titulares, y digámoslo como son, que no lo reconocen. Y ha pasado. Si es que no lo reconoce, la propuesta reglamentaria dice, en cualquier caso, el director del servicio, si es que estamos en presencia de un... si estamos en presencia en una ADI, cerca de tierras indígenas o donde existen grupos humanos indígenas, el director del servicio va a tener la obligación de hacer una socialización con las comunidades cercanas para determinar si es que existe o no existe afectación. Es decir, no basta con que el titular diga no genero afectación. El director va a tener una obligación de acercarse a las comunidades y de poder determinarlo. Y si es que determina que no existe afectación, pues bien, esos antecedentes se hacen públicos, que son los que se tuvieron a la vista para descartar esa afectación. Pero si el director del servicio, después de socializarlo con los grupos humanos indígenas que están en el sector, determina que hay afectación, entonces se va a hacer la consulta indígena de todos modos, a pesar de que el titular del proyecto no haya reconocido esa afectación. Esa es la forma, de manera muy simple y muy brevemente explicada, de cómo funcionaría la consulta indígena en el reglamento. Y hay otro tema, y también tiene sentido de por qué se utilizan elementos del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental y elementos del reglamento general. Y es porque, por ejemplo, hay participación de muchos órganos técnicos que se requiere que participen en este sistema. Y si ustedes ven, la participación común dura 60 días, sin perjuicio de lo cual, en el caso de la participación ciudadana en el nuevo reglamento, dura todo el periodo de evaluación completo. Siempre, permanentemente, y como establece el convenio, es un diálogo permanente y el reglamento es muy expreso en eso, con miras a que se pueda influir en la decisión. Esta lámina es... Eso es básicamente cómo funcionaría hoy día el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Matías, yo no sé si tú quieres... Muchas gracias. Sí, solamente quisiera agregar, no sé si nos queda un minuto o es mejor las preguntas. Si alcanzo, ¿nos queda un minuto o todavía? Las preguntas. Preguntan mejor y después ahí ellos manejan la palabra. Yo no... Buenas tardes, hermanos. Yo soy Ruperto Coya. Antes de hacer la consulta, quisiera hacer una introducción al tema del impacto ambiental. Si bien es cierto, en mi región es una región minera, una región árida, llueve muy poco, y de lo que es la agricultura es lo mismo. Hace poco tiempo atrás había un proyecto muy grande en el cual hasta en la televisión le hacían propaganda, el proyecto minero Barrick-Pascualama. Cuando se hizo la consulta, la ciudadanía decía
no a Pascualama. Las comunidades indígenas decían no a Pascualama, por el tema de que tenemos 2 glaciares. Y ese es un patrimonio tanto para Chile como para las comunidades de la región, que es lo único de agua que tenemos. Resultó ser de que se hablaba del desarrollo, del impacto ambiental positivo, en el cual se le iba a dar trabajo a mucha gente de la región. Todos se ilusionaron, la gente de la región, las comunidades también aprovecharon esa instancia para vender sus productos, lo que son sus animales, la leche, huevos, etcétera, etcétera. Le dijeron sí al proyecto. Lamentablemente, resulta que ahora Pascualama está detenido. ¿Por qué? Porque impactaron los glaciares. Como consecuencia negativa, contaminaron los glaciares, mucha gente quedó sin trabajo, sus ilusiones económicas se fueron a pique y por ende también las comunidades que estaban trabajando con sus negocios también quedaron todos paralizados. Entonces, mi pregunta es la siguiente para el tema del medio ambiente. ¿Van a esperar un segundo Pascualama o van a intervenir antes de que le afecte a toda una comunidad en general, no solamente a los indígenas, sino que a la ciudadanía por completo? Esa es mi pregunta. ¿Aló? Le agradezco la pregunta porque en realidad es un tema que les afecta a muchos. Y usted tiene toda la razón, efectivamente este proyecto ha generado problemas y por eso está detenido y con una sanción bastante importante. Justamente lo que intenta la propuesta de reglamento es que esto no pase. Ese proyecto se aprobó cuando el convenio no regía, cuando no había ni siquiera el 124, nada. Y por lo tanto, la participación ciudadana, que es distinta a la consulta indígena, que tiene diferencias porque la consulta indígena tiene una finalidad diferente, que es la posibilidad de llegar a un acuerdo y de influir, no existía. Por lo tanto, justamente lo que se pretende es que un proyecto de esa naturaleza, que está cercano a comunidades indígenas y que les pueda afectar, las comunidades puedan participar y puedan llegar a influir en la decisión final. En la forma como se ejecuta el proyecto, en generar medidas de verdad. Aquí además hubo otras razones, no solamente que se pueda haber afectado por el proyecto mismo, sino que hubo una mala operación del proyecto. Aquí hubo de verdad una compañía que no hizo lo que tenía que hacer y por eso está sancionada hoy día. Que hizo las cosas al revés, que se le aprobó un proyecto y hizo otro. Por lo tanto, aquí hay un tema que es mucho más complejo todavía. Y por hoy día contamos con una superintendencia que puede fiscalizar y puede sancionar de verdad, no como era antes. Por lo tanto, usted tiene toda la razón. Y hay que ir antes. Y por eso, en el gráfico, como expliqué, existe un mecanismo previo donde los titulares de proyectos pueden previamente ingresar el proyecto, hacer una conversación, un diálogo con los grupos indígenas. E incluso si ellos no reconocieran las afectaciones, el propio director regional es el que tiene la obligación de hacer esa conversación con los grupos humanos indígenas para que puedan realmente influir. Y desde ese punto de vista, nosotros esperamos que el sistema funcione. Obviamente uno nunca puede estar seguro de que la empresa no lo va a operar mal. O sea, eso es parte de la naturaleza humana. Ahí no hubo una mala evaluación del proyecto, hubo gente que hizo lo que no debía hacer, que hizo algo distinto de lo que estaba evaluado. Y eso es muy grave. Y por eso se le aplicó la sanción que se le aplicó, que es una de las más altas que ha habido en la historia. Fueron 16 millones de dólares más o menos la sanción, además de la paralización, además de que tiene que volver a ingresar algunos temas al sistema. Y ese ingreso nuevo podría generar participación, consulta, a los pueblos, a los grupos humanos indígenas. Por lo tanto, creemos que va en la vía correcta, que va en la vía de buscar las soluciones. No sabemos si es la solución perfecta, yo creo que no existen las soluciones perfectas. Decir que esto va a terminar los problemas, yo creo que sería algo demasiado difícil. No me parece que sea lo correcto decir que esto soluciona todo. Pero sí hemos hecho un trabajo durante largo tiempo tratando de que esto pueda regularse de manera correcta y que efectivamente pueda haber una consulta real y que efectivamente pueda haber una participación, una consulta que genere una influencia en el proyecto, que se pueda llegar a acuerdos.